Muy bien, y habíamos hablado, entre otras cosas, por ejemplo, de la importancia que tuvo la CEPAL dentro de la estandarización de estadísticas en los países latinoamericanos, ¿cierto? Como una influencia directa e importante de esta institución, porque más allá de las ideas y de las teorías que se desarrollaron desde la CEPAL, vimos que es muy difícil establecer cuál es exactamente la influencia que tuvo la CEPAL en diferentes países, ¿cierto? Dijimos que esto depende de las épocas, esto depende de los gobiernos, esto depende de también las propuestas que algunos gobiernos van a aceptar o no de parte de la CEPAL, ¿cierto? Esto no es, digamos, una transmisión de conocimiento. Entonces recuerden que no fue simplemente una transmisión de conocimiento o de ideas directa desde la institución a partir de todo, hacia todos los gobiernos y hacia todos los países, ¿cierto? Sino que fue digamos, una transmisión bastante relativa, ¿cierto? Dependiendo de los momentos, dependiendo de los gobiernos y dependiendo de las ideas que se iban a aceptar en algunos momentos o no, ¿cierto? Otro punto que resaltamos tiene que ver con esta posición política que ejerció la CEPAL como contrapeso, en particular al GATT, ¿cierto? Al Tratado sobre las Aduanas entre los países, digamos, desarrollados, la mayoría de países desarrollados, y la CEPAL sirvió siempre como ese contrapeso que va a tratar de defender los intereses, en particular, por supuesto, de los países de América Latina, pero también de los países de la periferia en general, ¿cierto? Entonces esa posición desde la economía política es muy importante verla, muy importante entenderla desde el punto de vista de la CEPAL, ¿cierto? Por supuesto, con este señor Raúl Prebisch, absolutamente importante en el desarrollo de estas ideas y también digamos, en la consolidación de la CEPAL como una institución importante de pensamiento económico, digamos, internacionalmente reconocido, ¿cierto? Habíamos hablado de estas definiciones, ¿cierto? Yo las estuve leyendo bastante en inglés la clase pasada, que pena. Pero esta definición importante sobre el estructuralismo que tiene Love, ¿cierto? Y que manejaba hasta cierto punto Raúl Prebisch y otros estructuralistas, ¿cierto? Esa idea de decir, vea, lo que nosotros estamos haciendo desde la economía o desde el estructuralismo latinoamericano es tratar de entender cuáles son esos bloqueos y esas cosas que impiden que nosotros nos podamos desarrollar como las economías modernas, como las economías avanzadas, ¿cierto? Entonces decíamos, hasta cierto punto estos cepalinos se inscriben dentro de ese discurso de la modernización, ¿cierto? Diciendo, ellos son los que tienen las buenas instituciones, el buen comportamiento, el comportamiento normal de la economía. Nosotros tenemos que corregir cosas que, dadas a nuestra cultura, dadas a nuestra institucionalidad, etcétera, hacen que nuestro funcionamiento no sea normal, ¿cierto? Hacen que hagamos algo un poco anormal. Entonces, después de esta definición un poco más estándar de la CEPAL, en particular por Prebisch, ¿cierto? Los primeros cepalinos, vamos a encontrar la idea de la teoría de la dependencia que, como habíamos dicho, recoge elementos tanto, por supuesto, del estructuralismo latinoamericano como algunos elementos marxistas, ¿cierto? Pero sobre todo elementos de historia. Y en particular con Celso Furtado, recuerdan ustedes, la historia va a venir a jugar un papel muy importante para entender que no es que todos estemos en la misma senda de desarrollo, en la misma senda de crecimiento, etcétera, sino que la historia juega un papel muy importante para entender la irreversibilidad, ¿cierto?, de los procesos económicos, sociales, culturales de cada uno de los países. Entonces ese va a ser un salto importante en la teoría de los cepalinos, digamos, o en la teoría cepalina, y va a tener que ver con el rol que juega la historia en la metodología económica en general, ¿cierto? Y es una historia justamente que no va simplemente a describir cosas, sino que además nos va a ayudar a entender país a país, fenómeno a fenómeno, las complejidades, las grandes complejidades de desarrollo de cada uno de los países, ¿cierto? Eso en contraste un poco a lo que estaba pasando en el mainstream, que era lo que veíamos, que era lo que estábamos viendo en el módulo 1, ¿cierto? Esa idea de que un poco se separa la esfera de la política, la esfera social,
de la esfera económica, ¿cierto? Aquí, más bien, Celso Furtado trata de, y los cepalinos, digamos, que defienden la teoría de la dependencia, tratan de recuperar esos elementos, esas esferas, a partir de la historia, ¿cierto? Y en ese sentido respondemos un poco a una pregunta o una de las discusiones que teníamos en la clase pasada, ¿cierto? Cuando yo preguntaba acerca de la evolución de la teoría del desarrollo, ¿cierto? O de la economía del desarrollo más bien, que alguien mencionaba, decía, bueno, probablemente la economía del desarrollo se enfocaba sobre todo en tratar de entender el crecimiento económico hacia los años 50 y 60, ¿cierto? Y después, sobre todo a partir de los años 80, mencionábamos a Sen, ¿cierto? De los años 90 también, empezamos a añadirle otro tipo de cosas, como por ejemplo la teoría de la justicia, ¿cierto? De la libertad, ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, esto muestra que, yo les comentaba que en los años 50, la economía del desarrollo había empezado con, digamos, concebir el desarrollo económico no solamente como un problema puramente económico, sino que tenía muchísimas aristas, ¿cierto? Y donde la esfera cultural, la esfera política, la esfera social jugaban un papel importante. Entonces, por aquí creo que nos habíamos quedado justamente en esta situación, ¿cierto? Que yo les dije, no les voy a leer más en inglés, pero hoy sí se las voy a poner, ¿cierto? Donde Furtado justamente nos está hablando de qué significa la economía del desarrollo en los años 50, no solamente para él, sino también para Estados Unidos. Él está hablando de un seminario sobre Economic Development en la Universidad de Chicago en 1951, en el que ustedes ven, no solamente estaban reunidos los economistas, sino que también había sociólogos, antropólogos e historiadores, cuando le creíamos a los historiadores, a los antropólogos y a los psicólogos, ¿cierto? Eso hace tiempo, digamos. Pero entonces fíjense que la idea es, de Furtado y de los economistas de esa época, es que esto es necesariamente un problema complejo, ¿cierto?, que tenemos que abordar desde la interdisciplinaridad. Y nos dice lo siguiente de forma muy clara: economic analysis cannot say why any society starts developing and to what social agents this process is due, ¿cierto? Nevertheless, it can describe the mechanism of economic development. Solamente podemos, a partir de la economía, describir ese mecanismo de desarrollo económico, ¿cierto? Pero no podemos entender exactamente por qué una sociedad se desarrolla o no. Para eso necesitamos de la ayuda de otras disciplinas, ¿cierto? Entonces, ese punto de partida me parece muy importante, que después, más adelante, hacia los años 60, 70, se va olvidando un poco dentro de la economía del desarrollo, pero que más adelante vuelve y se recupera, ¿cierto? A partir, digamos, también de otras contribuciones de parte de otros intelectuales, desde los ambientalistas, ¿cierto?, pasando por los feministas también, etcétera, etcétera. Entonces, habíamos, creo que, mencionado esta fase de crisis del estructuralismo hacia los años 70, justamente, ¿cierto?, cuando el estructuralismo cepalino pierde un poco, digamos, credibilidad, ¿cierto?, y tiene que ver mucho con un contexto internacional complicado que está pasando en los años 70, ¿cierto? En particular con estos dos personajes que ustedes conocen, Margaret Thatcher y Ronald Reagan, ¿cierto? Cuando justamente empiezan, digamos, a atacarse desde el conservadurismo, desde la derecha política, algunas políticas que ya se habían ganado desde los años 30 en términos de tenemos que construir un estado de bienestar, ¿cierto? No solamente eso, sino que tenemos también que construir un estado administrativo que nos permita controlar la economía. Es todo lo que hemos visto a partir del módulo 1 y hasta ahora en el módulo 2 también, ¿cierto? Pero entonces hacia los años 60, 70, tanto desde la academia, tanto desde la economía, como desde la política también, desde la esfera política directamente, esas ideas empiezan a verse atacadas, ¿cierto? Es lo que vamos a ver en el próximo módulo también, con la economía, digamos, radical, un poco neoliberal, con todas las comillas, ¿cierto? Es lo que se conoce un poco como el neoliberalismo. Y en particular, los keynesianos, ¿cierto?, que se supone que eran, con todas las comillas también, el tipo de pensamiento económico dominante hasta esa época, pierde credibilidad, sobre todo en la academia, ¿cierto?, porque, digamos, en las esferas políticas y dentro de los bancos centrales, en las instituciones que formulan políticas económicas, van a seguir siendo
bastante importantes, ¿cierto? Van a seguir teniendo, digamos, un pie dentro de esas instituciones, pero desde la academia pareciera que estas teorías keynesianas, estos modelos keynesianos al estilo Timbergen, ¿cierto? Estos modelos macroeconométricos de gran escala, van a perder credibilidad. Y en particular van a perder credibilidad porque supuestamente no pueden explicar ese nuevo fenómeno que es la estanflación. ¿Ustedes recuerdan qué es la estanflación? Sí, exactamente. Es una situación en la que tenemos un crecimiento en la tasa de desempleo al mismo tiempo que tenemos un crecimiento en la tasa de inflación y al mismo tiempo que tenemos un estancamiento en las tasas de crecimiento de la economía, ¿cierto? Entonces son esos tres fenómenos que ni los keynesianos podían explicar con sus modelos, ¿cierto? Ese fenómeno además contradice completamente la curva de Phillips, ¿cierto? Que era hasta cierto punto una idea más o menos popular, digamos, que muchas personas medio aceptaban, ¿cierto? La idea de que por lo menos existía empíricamente una relación en la que un poquito más de inflación nos podía reducir la tasa de desempleo, ¿cierto? Aunque eso, ya les digo, eso nunca fue utilizado como si fuera una receta absolutamente infalible, ¿cierto? En ningún gobierno del mundo, ni ningún economista iba a decirle a la gente, oiga, si quieren bajar la tasa de desempleo, suban la inflación, que eso es infalible, ¿cierto? Esa historia es mucho más complicada, es mucho más interesante. Si les interesa, hay un libro de un economista de Oxford que se llama James Fodor, que se llama The Myth of the Phillips Curve, el mito de la curva de Phillips. Se lo recomiendo, donde él cuenta, digamos, explícitamente esa historia sobre la curva de Phillips, que es muy interesante, ¿cierto? Pero entonces, los keynesianos no pueden explicar eso. Tampoco los nuevos clásicos, ¿cierto? Con Lucas, Sargent y compañía, estas personas que justamente dirigen esa crítica de Lucas a los modelos macroeconométricos de gran escala, tampoco logran explicar qué está pasando empíricamente con la estanflación, ¿cierto? Aunque en términos académicos ganan un poco el debate, ¿cierto? Ganan un poco la controversia y hacia los años 80, 90 la macroeconomía se va a convertir un poco hacia los nuevos clásicos, ¿cierto? En particular con los modelos que yo no sé si ustedes conocen, que ya mencionamos aquí o no, que son los modelos, los RBC, ¿cierto? Los Real Business Cycle Models, los modelos de ciclo real, de Kitlan y Prescott en particular, ¿cierto? Y más adelante, con lo que se conoce la nueva síntesis neoclásica, eso va a volver, digamos, a ser atacado por los nuevos keynesianos y se van a consolidar a partir de los años 2000, mediados de los 2000 más o menos, los modelos ESG, ¿cierto? Los modelos, ¿cómo se llama eso? Los modelos dinámicos, estocásticos de equilibrio general. Gracias, Mateo. Exactamente, ¿cierto? Entonces eso así como para contarles un poquito el contexto de lo que está pasando en el mainstream de la macroeconomía, ¿cierto? Pero sobre todo lo que está pasando en términos de hechos económicos también ay, ustedes no les prendimos esta cosa, qué pena. Sí, los hechos económicos en América Latina, ¿cierto? A partir de los años 70 muestran un agotamiento de ese modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿cierto? Que recuerden, no era solamente propio a los cepalinos, ¿cierto? Recuerden que habíamos dicho desde antes de que los cepalinos propusieran ese modelo, ya en los años 20, los años 30, las economías latinoamericanas habían tratado de desarrollar un modelo de industrialización por sustitución de importaciones, ¿cierto? Sobre todo teniendo en cuenta lo que estaba pasando en el mundo globalizado, ¿cierto? Esa globalización tan alta que hubo hasta antes de la Primera Guerra Mundial, después con la Primera Guerra Mundial las economías se cierran, pero después además con la crisis del 29 y de los años 30, pues las economías tampoco, digamos, el comercio mundial tampoco da para abastecer a todos los países del mundo, ¿cierto? Entonces muchos países están tratando de desarrollar su industria internamente, ¿cierto? Para poder ser más o menos autónomos. Y eso es claro también a partir de la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Cuando ya también la CEPAL va a defender esta idea de la industrialización por sustitución de importaciones. Pero eso se ve relativamente agotado, ¿cierto? Además se experimentan tasas de inflación desenfrenadas, ¿cierto? Un poco como lo que está pasando ahora en Venezuela, pues no a ese punto, pero lo que está pasando en Argentina, ¿cierto? Que no se ha logrado corregir ese tipo
de problemas. Los choques petroleros también de los años 70 y más adelante de los años 80 van a afectar también a las economías latinoamericanas y además va a haber un incremento de las tasas de interés internacionales. Entonces eso va a repercutir en los años 80 para, digamos, lo que nosotros conocemos hoy en día como la década perdida de América Latina, ¿cierto? Cuando la deuda de los países latinoamericanos era absolutamente estrambótica, ¿cierto? Además, el incremento de las tasas de interés internacionales pues no ayudaban a resolver un poco ese problema de la deuda. Y, digamos, todas estas cosas son las que tienen un poco que ver con los problemas de América Latina. En ese sentido, digamos, un poquito, un paréntesis, Colombia también es un caso un poco aparte, ¿cierto? Colombia, dentro de la historia de los hechos económicos de América Latina, siempre ha ocupado un papel un poquito diferente, ustedes lo saben, ¿cierto? A Colombia, claro, en los años 80 le dieron más o menos duro, pero no tan duro como a los otros países. Claro, teníamos tasas de 2 dígitos de inflación, ¿cierto? Pero no eran tasas exageradamente altas como las que había en otros países, ¿cierto? En particular en Argentina, etc. Entonces, eso como para hacer un paréntesis, también para entender hasta qué punto el discurso de la CEPAL sí tenía cabida o no tanto en Colombia, ¿cierto? O era más una cosa como lo que mencionamos hace un rato, sobre todo que se pensaba era algo más para el cono sur, ¿cierto? Entonces, eso digamos que es para dejarlo ahí en la reflexión, ¿cierto? Y después de esto, digamos, viene lo que todos ustedes conocen, ¿cierto? Como el consenso de Washington a principios de los años 90, finales de los años 80. Entonces, con el texto de este señor John Williamson que nos dice, vea, aquí hay una receta, una agenda más bien de 10 puntos en los que todas las instituciones importantes de Washington estarían de acuerdo conmigo, ¿cierto? O estamos todos de acuerdo, por eso él está hablando desde el Institute for International Economics, pero nos dice también el Tesoro de Estados Unidos está de acuerdo con esto, el Banco Mundial, el FMI, etcétera, ¿cierto? Todas estas instituciones que están en Washington, por eso por supuesto se llama el consenso de Washington, ¿cierto? Entonces, aquí también ya vamos a ir a las 10 políticas y a las 10 recomendaciones que ustedes conocen, ¿cierto? Ya los vamos a mencionar en detalle, ¿cierto? Pero la idea es que estas recomendaciones tampoco se van a llevar al pie de la letra en todos los países y en todos los momentos, ¿cierto? Un poco lo mismo que pasaba con las recomendaciones de la CEPAL. No es que una vez que haya salido este documento y todo el mundo diga así, todos estamos de acuerdo en Washington, pues vamos a aplicar estas políticas de manera absolutamente ciega y como si fuera una receta universal, ¿cierto? Aquí eso es mucho más interesante, hay una historia para cada uno de los países, para cada uno de estos puntos de esta receta, ¿cierto? Entonces, un poco lo que nos quieren tratar de decir, por eso esta pregunta acá, ¿cierto? Es, vean, lo que ustedes estaban tratando de desarrollar en términos de teoría económica, en términos de teoría del desarrollo, por allá en la CEPAL, está completamente equivocado, ¿cierto? Lo que ustedes necesitan es de verdad aplicar teoría moderna, es de verdad aplicar teoría seria y rigurosa, que es la que el mainstream de la economía les trae, ¿cierto? La que nosotros desde Washington les podemos traer, ¿cierto? Y en ese sentido vamos a superar todas esas ideas equivocadas que han hecho que América Latina caiga dentro de ese letargo económico, ¿cierto? Durante toda una década y que haya perdido toda esa década por tratar de forzar una industrialización por sustitución de importaciones que no es eficiente, ¿cierto? Que no tiene ningún asidero teórico detrás que la soporte. Entonces, digamos que esa idea del consenso de Washington nace directamente con la idea de la aplicación de esta receta, entre comillas, hacia los países de América Latina, y más adelante, un par de años después, ¿cierto?, va a empezar a aplicarse hacia las economías de Europa del Este, que después de la caída de la Unión Soviética, ¿cierto? Entonces, también hay un contexto muy particular en el cual se desarrollan estas teorías, ¿cierto? No es una teoría y no es una fórmula absolutamente universal, sino que tiene que ver con un contexto político muy particular de recuperar
esas economías latinoamericanas por parte también de Estados Unidos, ¿cierto? Nos están hablando desde Washington y no desde cualquier otro lugar del mundo. Entonces, todas esas cosas son importantes para entender. Los puntos, digamos, de esa receta del consenso de Washington, supuestamente con lo que todos en Washington estaban de acuerdo y que los países latinoamericanos deberían seguir. Lo primero, la disciplina presupuestaria, ¿cierto? En el contexto de la crisis de deuda latinoamericana y de grandes déficits en la balanza de pagos y de problemas de inflación, que fue lo que ya mencionamos hace un momento, con esta idea de la década perdida de América Latina, ¿cierto? Entonces los países tienen que ser juiciosos, organizados en términos presupuestarios, ¿cierto? Colombia más o menos ha sido como uno de los buenos alumnos en ese sentido en general, ¿cierto? El reordenamiento de las prioridades del gasto. Entonces, no podemos estar gastando en una cantidad de cosas que son ineficientes desde el punto de vista del consenso de Washington, ¿cierto? Tenemos que reorientar el gasto, pero fíjense que es interesante que el consenso de Washington no nos dice todo tiene que ser austeridad, ¿cierto? Y todo lo tenemos que ahorrar y tenemos que bajar los costos de esa burocracia, hasta cierto punto sí, eso hace parte, ¿cierto? Pero además nos dicen tenemos que orientar el gasto hacia la educación, hacia la salud y hacia la infraestructura, ¿cierto? Señor Nicolás. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Sí, porque pues, no se ve completamente que el gasto se haya orientado hacia esas. Pues fíjense que en Colombia, en términos de educación, ha habido un salto bastante grande, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, en educación, podemos discutir, ¿cierto? Pero ha habido algunas ganancias de todas formas. O sea, a lo que yo voy es que esto tiene unos matices muy interesantes, ¿cierto? Que no podemos satanizar y decir simplemente todo es consenso de Washington, todo es neoliberalismo, abajo es neoliberalismo, abajo es consenso de Washington, ¿cierto? Sino que hay unas cosas más interesantes detrás de esto, donde de todas formas, y ustedes de pronto me van a acribillar aquí, ¿cierto? Yo no es que sea neoliberal, pero de todas formas, ¿qué era lo que iba a decir ahora? Sí, ahí bien, lo que les iba a decir. De todas formas, dentro de estas instituciones, algunos expertos, ¿cierto? Algunos economistas que desarrollan teorías, que formulan políticas económicas, están partiendo de su buena fe, ¿cierto? O sea, hay que partir de la buena fe de estos economistas que nos dicen, nosotros creemos que este es el camino para mejorar las cosas. Eso desde el punto de vista de los individuos, ¿cierto? Los economistas como individuos. Después, por supuesto, por eso les estoy mencionando, ellos nos están hablando desde Washington, ¿cierto? Y nos están hablando desde unas instituciones muy particulares que tienen un poder político muy particular también, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues hay que relativizar lo que acabo de decir de hay una buena fe detrás de esto, ¿cierto? Hay una buena intención detrás de proponer este tipo de políticas, ¿cierto? Porque también ellos están hablando desde unas instituciones muy particulares. Entonces, lo interesante de estas cosas es problematizarlas un poco más, ¿cierto? Relativizarlas también un poquito y darles unos matices que me parece nos pueden enriquecer mucho más dentro de nuestra manera de entender la evolución de nuestra disciplina, la evolución de nuestro sistema económico también, la evolución de nuestra tecnocracia, etc. ¿Cierto? Pero ustedes me pueden acribillar si quieren, de verdad. Juanita. ¿No? Listo. Quedaste desilusionada. Bueno. No, de verdad lo importante es tratar de problematizar este tipo de cosas, ¿cierto? Después, la reforma fiscal, aumento de la base gravable, ahí sí podemos estar de acuerdo que hubiera podido ser mucho más, digamos, una reforma. La propuesta podría haber sido una propuesta fiscal, digamos, que sea mucho más progresiva, ¿cierto? En lugar de simplemente aumentar la base gravable y simplemente ponerle IVA a todas las cosas, ¿cierto? Entonces, en eso sí estamos de acuerdo que hay también un sesgo directamente político para saber quiénes son los agentes económicos que se van a ver beneficiados de este tipo de reformas o no, ¿cierto? Liberalización de las tasas de interés, regidas por el mercado, por supuesto. Tipo de cambio competitivo también. Recuerden que no todos los tipos de cambio estaban liberalizados hacia los 90, ¿cierto? Incluido el colombiano. Liberalización del comercio. Entonces, eso también, ahí también hay matices. Digamos que
hasta cierto punto existía esa idea de que otra vez debíamos abrir las fronteras, ¿cierto? Deberíamos liberalizar el comercio internacional, pero no es una liberalización total y completa con tratados de libre comercio absolutamente con todo el mundo, ¿cierto? Recuerden que los tratados de libre comercio vienen bastantes años después, ¿cierto? Entonces aquí también hay que relativizar un poquito, ¿cierto? Depende del momento, depende del país, depende de los productos, depende de las industrias a las que eso esté dirigido, ¿cierto? Lo que sí es cierto es que van a defender estos autores es que la liberalización del comercio es la dirección correcta, ¿cierto? Eso va en la dirección correcta, que es todo lo contrario que está pasando en este momento, ¿cierto? Apertura de la inversión extranjera directa, también bastante, ¿cómo se dice eso? Iba a decir problemático, pero no es problemático. Bueno, digamos eso, problemático, ¿cierto? Controversial, gracias Nicolás, sí, me están leyendo bastante controversial, ¿cierto? Privatización, aún más controversial, ¿cierto? Y además eso sí fue una de las reformas que empezó, digamos que empezaron a tener efecto desde bastante temprano en los años 90, ¿cierto? La idea es que eso traería beneficios, particularmente en términos del mejoramiento de la calidad de los servicios, ¿cierto? Entonces vamos a privatizar todas esas empresas públicas que dan servicios de energía, de agua, etcétera, etcétera, y supuestamente con eso vamos a mejorar la calidad de los servicios. No es cierto. Desregulación de mercados, por supuesto, enfocada en aliviar barreras de entrada y salida, no en la abolición de regulaciones de seguridad o medioambiental. Digamos que ellos hacen la salvedad también, ¿cierto? La idea no es simplemente desregularizar y que eso tenga unos efectos complicados en términos medioambientales, ¿cierto? Sino más bien para quitar algunas barreras de entrada en ciertas industrias, ¿cierto? Y finalmente, definir de manera clara los derechos de propiedad, ¿cierto? Esta idea entonces estaba encaminada a hacer que el sector informal pudiera establecer sus derechos de propiedad a un costo razonable. Bastante utópico también, ¿cierto? O sea, que hay muchos problemas de cómo podemos ejecutar esto sin que, por ejemplo, en un país como Colombia, pues la formalización de ciertos derechos de propiedad se convierta en una invasión o en un acaparamiento de esos derechos de propiedad por un sector particular, ¿cierto? Entonces, eso por supuesto hay que relativizarlo y hay que problematizarlo, ¿cierto? Entonces, dentro de este contexto, la CEPAL responde. Después de esa crisis, digamos, de credibilidad que tiene en los años 70 y 80, la CEPAL responde en los años 90 y desde los años 80 en particular con esto que hoy conocemos como el neoestructuralismo.